En los Andes del norte de Perú, justo ahí, entre nubes y abismos, floreció una cultura que hasta hoy sigue siendo un verdadero enigma: los chachapoyas. Hoy vamos a meternos de lleno en los dos grandes debates que giran en torno a ellos. Primero, ¿de dónde vinieron? Y segundo, ¿cuál era su cosmovisión? ¿En qué creían para atreverse a construir esas maravillas en el cielo? La pregunta que realmente quita el sueño a arqueólogos e historiadores es la identidad misma de los chachapoyas. Y es que no se trata solo de saber quiénes eran, la clave está en entender de dónde venían y qué universo de creencias tenían. Esas dos cosas son las que definen a cualquier cultura y van a ser el eje de nuestro análisis. Bueno, empecemos con la primera gran controversia: su origen. El lugar donde vivieron, la Selva Alta, es una zona de frontera, un punto de encuentro entre dos mundos completamente distintos. Y esto, claro, ha generado un debate fundamental. ¿Eran un pueblo de las montañas, de los Andes, que decidió bajar hacia la selva? ¿O por el contrario, eran un pueblo de la selva amazónica que fue subiendo hacia las alturas? Entonces, el debate se parte en dos grandes corrientes. La primera sugiere una migración andina, o sea, una cultura de montaña que se expande, que busca nuevos territorios. La segunda le da una vuelta de tuerca a la historia. Propone que eran en esencia un pueblo de la selva que fue adoptando costumbres de sus vecinos de las alturas. Ojo, que ambas teorías tienen sus propias evidencias, así que vamos a explorarlas a fondo. El arqueólogo Federico Kaufmann Deutsch, que es el principal defensor de la hipótesis andina, empieza por algo tan básico como el nombre. Él propone que la palabra chachapoyas no es para nada casual, sino que es una descripción. La divide en sacha, que significa árbol o bosque, y coya, que hace referencia a los pueblos aymara del altiplano. Así que según él, el propio nombre nos lo estaría diciendo: gente andina que vive en un entorno de bosques. La evidencia que presenta Kaufmann-Deutsch se apoya en varios pilares. Primero, piensa en una posible presión agrícola. Los Andes estaban muy poblados y necesitaban nuevas tierras. Segundo, hay rastros del idioma aymara en la zona. Pero quizá la prueba más fuerte, la más visual, es la arquitectura funeraria. Sus mausoleos, conocidos como chulpas, y esos impresionantes sarcófagos, los purún machos, tienen un eco clarísimo de las tradiciones de las grandes culturas andinas como Tiahuanaco Huari. Para esta teoría, no son simples coincidencias, son una firma cultural inconfundible. Pero, cuidado, el debate no está ni cerca de cerrarse. Hay otra visión, una que es diametralmente opuesta y que argumenta que para entender de verdad a los chachapoyas no hay que mirar hacia las montañas, sino hacia abajo, hacia la profunda selva amazónica. Aquí entra en escena el arqueólogo Alberto Bueno Mendoza, que nos presenta un escenario totalmente inverso. Según su hipótesis, la base cultural de los chachapoyas no sería andina, sino amazónica, y la vincula específicamente a grupos de la familia jíbaro. En este modelo, los chachapoyas no serían colonizadores, sino un pueblo local que con el tiempo, a través del contacto y el comercio, absorbió y adaptó tecnologías y creencias andinas. O sea, la influencia de los Andes sería como una capa posterior que se añadió a una base fundamentalmente amazónica. Bien, dejando un poco de lado su origen, lo que sin duda definió a los chachapoyas fue el lugar donde vivieron. Esos bosques de neblina en las alturas se convirtieron en el escenario perfecto para un universo espiritual único. Así que ahora vamos a adentrarnos en ese cosmos sagrado. Para los chachapoyas, la selva alta no era simplemente un lugar con recursos. Los picos, los cañones, los ríos, las lagunas no eran el telón de fondo de su vida, eran los actores principales. Su entorno era un espacio vivo, casi como un texto sagrado que moldeó por completo su visión del mundo. Y esa conexión tan profunda con el paisaje se materializó en un panteón de deidades que salieron directamente de su entorno. Los animales más poderosos de su ecosistema se convirtieron en símbolos sagrados, y su poder quedó codificado, grabado, en el lenguaje visual de su arquitectura, de su cerámica, de todo su arte. Su arte es en realidad un lenguaje simbólico. El investigador Peter Lerche, por ejemplo, es uno de los que propone que esos frisos en zigzag que vemos por todos lados en Cuelap no son pura decoración, son la serpiente. Los rombos son la piel del puma. Por otro lado, Kaufmann-Deutsch identifica al cóndor en la iconografía del Gran Pajatén. Incluso el mono choro de cola amarilla, un animal local, aparece en tallas y pinturas. Sus dioses eran los animales más imponentes de su mundo. Y quizá no haya ningún ser que resuma mejor su cosmovisión que el Solpecuro. Esta criatura mítica era ni más ni menos que la personificación del río Utcubamba, la arteria que daba vida a todo su territorio. Se lo imaginaban como una serpiente de agua voladora que podía ser fuente de vida, claro, pero también una fuerza temible, que se embravecía con el poder del rayo.
Esto nos muestra muy bien la dualidad de la naturaleza en sus creencias. La misma fuerza que da la vida también la puede quitar. Y todas estas creencias sobre el cosmos, sobre la vida y la muerte, se cristalizaron en un lugar, Cuélap. Para entender la religión Chachapoyas, tenemos que mirar este sitio monumental, pero no como una fortaleza, sino como el epicentro de su universo espiritual. La imagen popular que todos tenemos de Cuélap es la de una fortaleza infranqueable, pero las investigaciones del arqueólogo Alfredo Narváez Vargas nos obligan a darle una vuelta a esa idea. Sí, sus murallas de 20 metros son impresionantes, imponentes, pero la evidencia encontrada dentro apunta a que su función principal no era militar, era ceremonial. Estamos hablando de un masivo centro de poder religioso, un santuario. Para entender su verdadera función, tenemos que usar un concepto andino clave, el de huaca. Una huaca es un nexo con lo sagrado, un lugar cargado de poder espiritual. Y Cuélap era precisamente eso, la gran huaca de la nación Chachapoyas. Un destino de peregrinación al que llegaban comunidades de todas partes para participar en rituales y dejar sus ofrendas más valiosas. La prueba irrefutable de este estatus sagrado está en las ofrendas que se encontraron en su templo mayor. Y no hablamos de objetos locales, para nada. Son conchas espondylus traídas desde la lejana costa de Ecuador, obsidiana de volcanes a cientos de kilómetros y restos de sacrificios de camélidos. Estos hallazgos demuestran que Cuélap funcionaba como un imán religioso que atraía los bienes más preciados de todo el mundo andino. El templo mayor era un espacio ritual con múltiples funciones. Su interior, que tiene una forma muy curiosa como de botella, funcionaba como un osario sagrado para los huesos de ancestros importantes. Abajo, alrededor de su base, se realizaban sacrificios, y arriba, en la parte superior, los sacerdotes depositaban las ofrendas. Era, en definitiva, un nexo entre el mundo de los vivos, el mundo de los muertos y el de los dioses. Y finalmente, sus creencias sobre el más allá tomaron forma en dos tipos de tumbas realmente espectaculares. Por un lado tenemos los mausoleos o chulpas, que eran como casas colectivas para los muertos de un mismo linaje. Y por otro, los sarcófagos o purunmachos, que son estas cápsulas individuales con forma humana reservadas para la élite, para destacar su poder incluso después de la muerte. Y todo esto nos deja con una última reflexión. La ubicación de sus tumbas, tanto de los mausoleos como de los sarcófagos, es simplemente asombrosa. Las construyeron en las paredes casi verticales de los acantilados, literalmente suspendidas entre la tierra y el cielo. Quizá esta práctica, más que cualquier otra cosa, sea la clave de su identidad. No importa si sus ancestros vinieron de los Andes o de la Amazonía, al final, eligieron los precipicios sagrados y el mundo vertical de los bosques de nubes como su hogar eterno.